Seguimos en Diario de Campaña, ahora con un invitado muy especial, el ministro de Economía, Danilo Stori. Bienvenido, ministro. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, ministro? Bueno, un gusto tenerlo por acá. Tenemos muchos temas para conversar, algunos más de coyuntura, otros más de política y de largo plazo, pero le empiezo preguntando por uno bien puntual de estos últimos días. ¿Cómo vio el comunicado de Moody's concretamente que nos mantiene, ratifica el grado inversor en ese escalón por encima del mínimo dentro del grado inversor, ¿no? Bueno, con mucha satisfacción porque es una demostración de confianza en el país. Todas las calificadoras de riesgo, incluida la japonesa REI, que se va a pronunciar en muy pocos días seguramente, después de la reunión de su comité, han mantenido el grado inversor a Uruguay. En algunos casos en un segundo escalón por encima del límite, como en el caso de Moody's. Pero además con perspectiva estable. Así que me parece que para Uruguay es una muy buena noticia, porque, como dije, revela confianza, credibilidad, y eso para lo que más necesita Uruguay en este momento, que es incrementar la inversión, es muy importante. La inversión significa confianza en el país, como la que está demostrando UPM al hacer la mayor inversión de su historia aquí en Uruguay. Y bueno, eso lo apunta Moody's, ¿no? En su comunicado. Hace énfasis, de alguna manera la pregunta que le iba a hacer es ¿cuánto nos salvó la confirmación y el acuerdo final con UPM el mantener este grado de inversor? Porque no sé así si se salvó, señala, ¿no? Pero que fue tenido en cuenta, no tengo la menor duda. Es más, lo conversamos, ¿verdad? Y lo conversamos en dos oportunidades. Primero, cuando era, yo diría, casi inminente el anuncio, pero no se había formalizado. Y luego lo volvimos a conversar cuando UPM hizo el anuncio formal de que haría su inversión en Uruguay. Y así como conversamos con Moody's, lo hacemos con todas las calificadoras. Antes de la reunión del comité de cada una, que hace su reporte, su informe y por lo tanto sus recomendaciones, somos visitados siempre por los equipos profesionales que están dedicados a estudiar el caso del país, y con ellos intercambiamos opiniones, entre ellas la que refiere al tema que hemos mencionado recién. Así que, invirtiendo la pregunta, si no UPM no hubiera decidido, ¿hubiera peligrado el grado inversor? No lo puedo decir. El grado inversor creo que de ninguna manera. Podría haber estado en juego la perspectiva, que no se modificó en absoluto, quedó estable, ¿verdad? Lo cual es muy importante. Ahora, me parece que el hecho de conocer los planes de UPM reforzó la estabilidad de la perspectiva. Pues la perspectiva siempre refiere a un plazo mediano y largo, ¿verdad? No puedo decir contrafácticamente qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el anuncio, pero sí con mucha seguridad el grado de inversor no hubiera peligrado de ninguna manera. Sí, hablando del comunicado de Moody's, hay un aspecto que marca, que es y lo señala concretamente, que es el supuesto, dice de todas formas, que el próximo gobierno mantiene la nota, tal como señala usted, con la perspectiva, pero con el supuesto de que en la próxima administración se implementarán reformas económicas y fiscales estructurales que contrarrestarán la erosión que se verifica en la fortaleza económica y fiscal del Uruguay. ¿Cómo ve esa parte del comunicado donde Moody's da por descontado que el próximo gobierno va a tener que hacer una reforma en materia fiscal y en materia económica, como lo menciona? Bueno, empecemos por el actual gobierno, ¿verdad? Que es el que está en funciones ahora. Y es el que hemos analizado con todas las consultoras y en particular con Moody's. Nosotros estamos siguiendo un fuerte plan de estímulo a la inversión, que es lo que ha demostrado una evolución muy pobre en los últimos años,
Con ello ha traído problemas de empleo, de descenso en el nivel de actividad y por lo tanto en los ingresos públicos. Y el descenso en los ingresos públicos ha contribuido a incrementar la importancia del desequilibrio fiscal. Entonces nosotros desde hace 2 años, incluyendo transformaciones importantes también, estamos trabajando procurando el incremento de la inversión. Lo hace el sector público y estamos estimulando al sector privado para que también encuentre condiciones de rentabilidad que lo lleve a los números que nosotros aspiramos a tener en el país. Ahora, que en el futuro va a haber que hacer algunas transformaciones importantes, no tengo dudas. Y ojalá por acuerdo entre todos los sectores de opinión del país, porque son transformaciones muy importantes. Y elijo como ejemplo fundamental la de la seguridad social. Porque la reforma de la seguridad social es la reforma de un sistema que en este momento tiene una gran incidencia fiscal, pero proyecta seguir teniéndola si no hacemos transformaciones, dada la estructura demográfica del país y su evolución futura. Las proyecciones de las tablas de población que realiza el Banco Central nos indican que Uruguay necesita encarar con urgencia una transformación de este tipo. No para perder derechos, no para simplemente perjudicar a los trabajadores y a los futuros pasivos del país. Al contrario, el gran desafío es mantener un sistema de seguridad social que es respetado y admirado en toda la región y en muchos países del mundo, y al mismo tiempo hacerlo compatible con una situación fiscal restrictiva y desequilibrada como la que tiene el país hoy. Hablando de eso, su presencia en los gobiernos del Frente siempre fue la garantía de un manejo de la macroeconomía serio y ordenado, y el Frente, bueno, hizo hincapié en eso, y así usted ha estado como pieza clave en los 3 gobiernos. Y sin embargo, pese a eso, tenemos un déficit fiscal de 4,8%. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que hay varias causas, ¿verdad? Por un lado, una que tiene que ver con el propio sistema de seguridad social. En 2008 se adoptaron reformas, yo diría transformaciones más que reformas, modificaciones al sistema de seguridad social, agregando, digamos, prestaciones, agregando derechos a tener en cuenta, flexibilizando todo el proceso de gestión y culminación de la pasividad. Y eso tuvo un impacto muy importante para empezar a partir de los años siguientes. Esto se realizó en 2008 y fue aprobado por todos los partidos, además. A partir de 2008, en los años siguientes, empezó a generar un desequilibrio importante respecto al pasado. Después hubo bastante descoordinación en algunas inversiones realizadas por las empresas públicas. Y eso también hizo que el gobierno anterior finalizara y el actual comenzara con un desequilibrio fiscal importante por ese motivo, que se agregó al anterior. Si yo tuviera que elegir 2 de los más importantes digamos, elementos explicativos del aumento del déficit, no dudaría en elegir estos 2. Sí. Pero usted era un poco la garantía de que no nos iba a pasar eso. Bueno, yo nunca elegí ser garantía. Bueno, pero así lo veíamos todos. De estas cosas, pero trabajé mucho para que esto no sucediera y naturalmente seguiré trabajando
mientras esté operando en el área económica. Yo creo que logramos, desde el punto de vista de las empresas públicas, mejorar la situación al comienzo de este periodo, porque reunimos a las 5 grandes empresas públicas de este país, Antel, UTE, OCE, la Administración de Puertos y ANCAP, para precisamente coordinar esos esfuerzos de inversión, muchos de ellos necesarios para el país, sin duda, y al mismo tiempo, reducir en la medida de lo posible los llamados gastos corrientes, esto es, los gastos que tienen que ver con la cotidianeidad de las empresas, las remuneraciones, los gastos en servicios no personales, por ejemplo, la publicidad, que en los casos de algunas empresas significan erogaciones importantes. Lo pongo como ejemplo, no es el único, ¿verdad? Y la verdad es que se lograron efectos importantes porque de pasar a explicar no menos de la mitad del deterioro fiscal, las empresas públicas estas que estoy mencionando, pasaron durante este periodo a representar un punto positivo de aporte a una situación fiscal mejor. Todavía falta mucho, hay que seguir trabajando, pero ante la pregunta de qué fue lo que explicó esta situación, elijo estos factores. Pero, ministro, una consulta. A ver, siempre que se ha dado instancias presupuestales y demás, la discusión estuvo y la tensión estuvo presente entre el MEF muchas veces y algunos sectores dentro del Frente Amplio que insistían en ese incremento. Entonces uno dice, bueno, capaz a la luz de los resultados, hubo batallas que ganó, podríamos decir, el Ministerio de Economía. Estoy pensando en modificaciones en la ley de los cincuentones y demás, pero usted hace de alguna manera autocrítica con los años de decir, bueno, quizás debimos ser más avaros o cuidadosos en materia fiscal. Bueno, aquí hay que poner en juego algunos aspectos muy importantes de la sociedad, porque yo hoy elegí 2 factores para explicar el incremento del desequilibrio, pero toda la situación fiscal, y en particular el gasto público, tiene que ver con una agenda de derechos que se incrementó muchísimo cuantitativa y cualitativamente, y esto es bueno para el país. Hay una larga y rica experiencia mundial que indica que el instrumento más importante para procurar mayor inclusión en una sociedad y promover y proteger los derechos humanos, y estoy hablando de condiciones esenciales de vida como la salud, la educación, la vivienda, es el gasto público. Y el gasto público aumentó en Uruguay sin duda, pero muy asociado en su inmensa mayoría a estos fines sociales de los que estoy hablando. El 80% del gasto en el Uruguay hoy es gasto social vinculado precisamente a esta agenda de derechos que yo estoy mencionando. Entonces, por supuesto, juzguemos el aumento del gasto, evaluemos el aumento del gasto, pero también tengamos en cuenta lo que se logró con ese gasto. Y la verdad es que los efectos sociales en todas esas materias importantes fueron relevantes a nuestro juicio. Ahora, cada tanto aparece, hablando del gasto, ¿no? Ya sea las butacas que se compraron para el directorio de ANCAP, o que había unos masajistas para los funcionarios del correo, o que la Suprema Corte iba a poner unas alfombras persas en un despacho. Cada tanto esos golpes son como golpes para una sociedad que tiene muchos problemas y tiene esas noticias. Sí, sí, y es verdad, aparecen esas cosas, pero tratemos de sintetizar su significado. Y su significado es que hay que trabajar sobre la calidad del gasto público.
porque el gasto público es importante en volumen, por cierto, para bien o para mal, pero es muy importante en calidad. Y la verdad es que... ¿Pero estamos bien en la calidad del gasto público? No, todavía no. Yo diría que estamos desparejos, que estamos desequilibrados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en algunos sectores de la administración pública, considerada en su conjunto, en términos generales, se avanzó, y yo celebro eso, y en otros todavía estamos muy atrasados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de establecer metas, estamos hablando de revisar los resultados, estamos hablando de evaluar los resultados, estamos hablando de establecer compromisos de gestión. Me pedís estos recursos, yo te los doy, pero cumplime con los resultados que te comprometiste a dar. Entonces, eso tiene que seguir mejorando en Uruguay. Y es una parte del esfuerzo que Uruguay tiene que hacer, y lo sigue haciendo, y lo tendrá que hacer en el futuro mucho más, como parte del tratamiento del gasto público, para defender la herramienta. Pues el gasto público no se puede transformar en una mala palabra, sobre todo si es bien usado y si los objetivos con los que es usado son loables, son compartibles, son positivos para la sociedad en su conjunto. Así que, reitero, esas situaciones se dan y son reveladoras, son síntomas de algo que genéricamente se puede llamar calidad del gasto. Claro. Ministro, hablamos hasta ahora en lo que tiene que ver con gasto público del actual gobierno. Yo le había preguntado también del que viene, ¿no? Moody's marcaba la necesidad de hacer el ajuste fiscal del próximo gobierno. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Coincide que va a tener que hacer un ajuste fiscal el próximo gobierno? No quiero entrar... Los candidatos no lo están diciendo, porque obviamente es antipático, por supuesto, para ganar una elección. Pero... No quiero entrar en tecnicismos, porque no se trata de eso, al contrario, quiero ser lo más claro posible para quienes nos acompañan esta noche en esta conversación. Pero si hablamos de ajuste fiscal en un sentido ortodoxo del concepto, yo no estoy de acuerdo. No necesita Uruguay un ajuste de ese tipo. ¿Qué es un ajuste ortodoxo? Un ajuste que realmente recorta en una proporción muy importante el gasto público. Por lo general, cuando un país tiene un gasto endógeno tan importante, un gasto que ya está predeterminado, ejemplo, las pasividades, el Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando es tan importante ese tipo de gasto, hacer una especie de hachazo importante para bajar el gasto termina hiriendo el gasto endógeno, que es el que yo mencionaba hoy cuando mencionaba el sistema de seguridad social, y ahora menciono el sistema de salud. Y la otra parte del concepto ortodoxo del ajuste es el aumento de impuestos, así sencillamente, porque los dos componentes de la situación fiscal de un país son el gasto y los ingresos. Entonces, pero sí comparte que habría que hacer un ajuste heterodoxo, entonces. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el gasto, seguir trabajando sobre cantidad y calidad, como decíamos recién. No creo que el país resista más impuestos. Estoy en contra de aumentar la carga tributaria, sobre todo porque estamos pidiéndole a la gente que invierta. Entonces, aumentar la carga tributaria y pedirle a la gente que invierta, del exterior o nacionales, es un contrasentido insanable, ¿verdad? Que no tiene solución. Entonces yo prefiero trabajar sobre el nivel de actividad, como decíamos al principio de esta charla, incrementar la inversión, generar puestos de trabajo, y al mismo tiempo, por la vía del aumento de los ingresos que nos trae el incremento de la actividad, empezar a revertir, digamos, el camino del desequilibrio fiscal. Ahora, estoy seguro que algunos televidentes están mirando y están diciendo, bueno, en la campaña anterior nos prometieron que no iba a haber aumento de impuestos y hubo modificaciones que lo significaron, ¿no? Sí, en la campaña anterior
tanto el actual presidente como yo señalamos que no incrementaríamos impuestos. Era nuestra intención. O sea, no queríamos estar faltando a la verdad, no queríamos simplemente estar haciendo una promesa electoral. Era nuestra convicción y nuestra intención. Pero el problema es que en un corto lapso se deterioró tanto la situación económica entre el fin del periodo pasado y el comienzo del siguiente, sobre todo en el vecindario. Nuestras relaciones con Argentina y con Brasil empezaron a impactar mucho, que la verdad es que Uruguay ingresó en una fase en que le resultó imposible no modificar la carga tributaria. Esa es la realidad que tuvimos que enfrentar. Incluso nuestras metas presupuestales, cuando comenzó el periodo de gobierno actual, en 2015, tuvieron luego que ser corregidas a la baja en una medida muy importante, porque la realidad cambió totalmente respecto a las proyecciones que nosotros habíamos hecho. En defensa, entre comillas, de esas proyecciones, digo que coincidían con la mediana de las proyecciones que los analistas hacían en el Banco Central. La mediana es la más frecuente, sí. ¿Verdad? La de más intensidad. La oposición les decía que era optimista y que iba a haber ajuste de fiscal. Resultó, al final, contrastado con la realidad, optimista. Pero no por intención de ser optimista, sino porque la proyección terminó chocando contra una realidad mucho peor. El deterioro, vuelvo a repetir, a partir de 2015, sobre todo en el vecindario, más que en el mundo y en lugares más lejanos al Uruguay, tan abrupto que la verdad es que pegó mucho en Uruguay. Uruguay empezó a desacoplarse, lo logró en buena medida, pero desacoplarse no es lo mismo que evitar impactos, ¿verdad? Desacoplarse es aparecer distintos. Y la verdad es que en el mundo de hoy, Uruguay aparece muy distinto a Argentina y Brasil, pero no puede evitar, por ejemplo, que nuestro principal rubro de exportación esté experimentando un impacto negativo porque nuestro principal cliente es Argentina, que está muy mal. Tenemos que ir a un corte. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos charlando de otros aspectos económicos que nos quedaron, pero sobre todo de política, ¿no? Volvemos enseguida.